Cada uno tenemos un llamado y como cuerpo también tenemos un llamado. Por eso hoy estamos hablando del tema llamados a volver al orden. Ciertamente todos somos llamados, cada uno, pero los llamados de Dios son diferentes a cada uno y son diferentes también en circunstancia. Entonces, de esto queremos hablar un poco hoy. Hemos estado diciendo que el 2022 es un año con enfoque en las relaciones, es decir, la prioridad a atender este año son las relaciones, empezando por mi relación con Dios. Mi corazón es un punto de partida. Antes de pensar en las demás relaciones es cómo está mi relación con Dios, cómo está mi corazón delante de Dios. Ahí empieza el trabajo de relaciones este año. La siguiente prioridad es mi casa, mi familia. ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi familia? ¿Y cómo me estoy relacionando con ella? Esa es la segunda prioridad, que está ubicada en el amor al prójimo, ¿verdad? Primero el amor a Dios y después el amor al prójimo. Y después la iglesia, es decir, mi vida, mi casa, mi iglesia. Y mi iglesia habla de los miembros de la asamblea, o sea, no de los edificios, sino de las personas con las que Dios me ha puesto en contacto, en relación, para hacer un cuerpo y ayudarnos mutuamente a vivir la vida cristiana. Y enseguida, la sociedad en general, con la que me relaciono a través del trabajo, de los estudios, de la convivencia con los vecinos, etc. ¿Sí? Es decir, la sociedad tiene un punto importante también en nuestras relaciones. Decíamos también que el número 2022 nos habla de un tiempo de transición. Estamos en una temporada de cambio, estamos pasando de una era a otra era, de una década a otra década, y estas transiciones son tiempos de cambio, y los tiempos de cambio traen sacudidas en general a las personas en las diferentes áreas. Entonces, si hoy estamos experimentando esas circunstancias de cambio, de sacudidas, de renovación, de incertidumbre, son producto de esta temporada que vivimos, una temporada de transición. Y entonces la iglesia ha de definir cómo moverse, cómo caminar, confiada en Dios en medio de circunstancias como estas. Así que estamos diciendo que este 22 habla de una terminación, algo que termina, pero también algo que comienza. Fin y principio están hablando de transición. Y los principios siempre comienzan en desorden y en caos. El principio siempre inicia en desorden y en caos. Es decir, estamos hablando de que llegamos a una época de transición, a un tiempo especial, y en ese tiempo hay sacudidas y entonces todo se mueve. Se mueve la economía, se mueve la ecología, se mueven las relaciones, se mueve la salud, etc. ¿Sí? De esto habla el tiempo de transición y habla de la necesidad de ir a un nuevo comienzo. Para que algo termine bien y pueda empezar bien, pues tenemos que ir a los principios como hijos de Dios. Y Dios dice que siempre el principio inicia a partir del caos. Que el volver a los principios es volver a buscar el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Cuáles son las prioridades? Y de esto nos habla Génesis, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, que son conocidos de todos nosotros, pero que está aquí el principio con el que siempre se genera. He venido hablando de la necesidad de volver al principio. ¿Qué significa volver al principio? Esto que Dios dice en Génesis. Dice Génesis 1, versículos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba
desordenada y vacía. Estaba en caos. ¿Sí? Así empezó Dios. Ya todos los elementos de la creación estaban ahí, pero era una convulsión, era una confusión. Estaba todo revuelto, todo estaba fuera de su lugar. Y en ese momento Dios comenzó a poner orden. Entonces, ¿cómo comienza el principio? Por poner orden. Dice, estaba desordenada y vacía. Y donde hay desorden y hay vacío, hay tinieblas. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, una cosa es el mover de Dios, del Espíritu, otra es lo terrenal, lo humano, lo material. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo? Preparando todo para ordenarlo, porque todo era confusión, todo era desorden, todo era tinieblas. Dice, ¿qué hizo Dios? Ante el desorden, ante el caos, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? ¿Recuerdan lo que dice el siguiente versículo, en el versículo 3? Y dijo Dios, haya luz. ¿Qué fue lo primero que hizo? La luz, el conocimiento, la revelación, el entendimiento. Si estamos hablando de que hay que comenzar un nuevo principio y que comienza por mi vida, mi relación con Dios, ¿qué es lo que voy a revisar? ¿Cómo estoy en cuanto a luz? ¿Sí? ¿Cómo está de alumbrado mi entendimiento? Porque es necesario que la luz llegue a mi vida, que la revelación de Jesucristo llegue a mi vida para poner orden. Primero, la luz. Y la luz la creó con el poder de su palabra. ¿Cómo vamos a recibir luz nosotros? Por la palabra, por el poder de la palabra. Decíamos que este año no solamente es aprender a recibir y retener la palabra de Dios, sino también a declararla, ¿verdad? También a declararla. La recibo, la entiendo, me es revelada y comienzo yo a decir lo que Dios dice. Lo creo, lo aplico y empiezo también a declararlo. Eso necesitamos caminar en eso, en el poder de su palabra. ¿Y qué hace cuando comienza a usar su palabra? Pues crea la luz, pero enseguida comienza a ordenar todos los elementos que estaban revueltos, a poner cada cosa en su lugar. ¿Sí? Dice Génesis 1, versículos 3 y 5, y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y después que creó la luz, ¿qué hizo? Dice, y separó. Empezó a separar aquello que estaba revuelto, como cuando una madeja de estambre está toda hecha nudos. ¿Qué se hace? Empezar a sacar, ver dónde está la hebrita, y empezar a desenredar, a separar. Dice, entonces Dios empezó a separar, y separó primero la luz de las tinieblas. Dice el versículo 5, y a la luz Dios la llamó día, y a las tinieblas la llamó noche. Y entonces cayó la tarde, y llegó la mañana, y ese fue el día primero. Creó el tiempo. O sea, Dios creó el tiempo. Creó primero la luz, separó, y entonces creó el tiempo cronos en el que vivimos nosotros. Y siguió, y continúa Dios haciendo la obra de la creación. Así, cuando hablamos de la necesidad de nuevo comienzo, tenemos que revisar cómo estamos en cuanto al orden, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra casa, cómo está nuestra iglesia, cómo está nuestra economía. Es decir, hay una revisión, hay necesidad de examinar en qué áreas hay desorden. Es muy fácil caer en el desorden, ¿están de acuerdo? No sé cuántos de ustedes les ha tocado llegar a veces a una casa de manera imprevista, cuando no te esperaban, y qué sorpresa se lleva uno cuando no hay ni siquiera dónde sentarte, ¿verdad? Es algo incómodo. A mí me ha tocado ocasiones en que he visitado alguna casa donde no me esperaban en ese momento, y es tremendo, porque los sillones están copeteados de ropa, de cosas, de libros, y la mesa del comedor está llena de trastes, y
¿Dónde lo acomodamos? ¿Dónde se sienta? Y ahí anda la gente corriendo a hacerte un espacio para que te acomodes. ¿Dónde? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué empezar a ordenar hasta que llega la visita? ¿Verdad? Más bien hay que mantener el orden para que las visitas pues sean bienvenidas. ¿Cuál es la principal visita? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo está esta habitación? ¿Cómo está esta habitación? ¿Está ordenada? ¿Está limpia? ¿El Señor puede estar cómodo, confortable allí conmigo? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi relación con mi esposa, con mi esposo? ¿Cómo están mis relaciones con los hijos? ¿Con mis papás? ¿Con mis hermanos? Así que podemos ir revisando. ¿Está todo en orden? ¿O hay cosas que atender, cosas que acomodar? Porque estamos en un tiempo de nuevos comienzos. A lo mejor hay que perdonar, a lo mejor hay que pedir perdón, hay que restaurar alguna relación, ¿verdad? ¿Cómo está mi salud? ¿Hay orden? ¿Me estoy alimentando adecuadamente? ¿Me estoy atendiendo de mi salud? ¿Cómo está mi peso? ¿Verdad? ¿Cómo está mi vitalidad? Y empezamos a revisar, ¿verdad? ¿Hay orden o hay desorden? ¿Cómo está mi economía? ¿Cómo está el manejo de mis finanzas? ¿Están ordenadas? ¿Están todo bien, caminando bien? ¿O no sé ni en qué me gasto el dinero, ni sé cómo está ingresando, ni cómo voy a terminar el mes? ¿Qué pasa ahí? Estamos trabajando en esto los miércoles. Llevamos ya 3 enseñanzas sobre cómo administrar mejor nuestro dinero. En los tiempos de caos, en los tiempos de transición, una de las áreas golpeadas es la economía. Y cuando una familia o un matrimonio es afectado en la economía, comienza a ser afectado en las demás áreas. Muchos matrimonios en muchas familias padecen y tienen problemas porque no pusieron orden en su dinero. No tienen orden en el manejo de su economía y de ahí se traslada a las relaciones. Y al rato aquello es un problema, ¿verdad? Sí, porque se exigen unos a otros y nadie sabe dónde quedó el dinero y por qué no nos alcanza y por qué todo está más caro. ¿Cuántos saben que hoy todo está más caro? ¿Verdad? Todo está más caro. ¿Cómo vamos a responder los hijos de Dios ante la inflación? ¿Cómo vamos a responder los hijos de Dios ante el aumento de la pobreza? ¿Cómo vamos a responder los hijos de Dios ante una pandemia, una enfermedad? Este 2022 está comenzando saliendo de una etapa de caos. Después de 2 años de pandemia, estamos saliendo en tiempos de orden, de desorden, de caos. Ya ni se ha de poner orden. 2022 es un año para poner orden, para alinearnos. A eso nos está llamando Dios. Es muy evidente que estamos viviendo circunstancias de desorden, de caos, en todas las áreas. Hablando de la naturaleza está viviendo problemas de caos muy fuertes. El cambio climático es un problema complejo ya en nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Y saben qué? Esto va a continuar. ¿Y cómo se manifiesta ese caos de mala administración de la naturaleza? Pues con huracanes, con temblores, con fenómenos meteorológicos que no podemos controlar. Y eso va a causar destrozos, va a causar pérdida de vidas, va a causar afectaciones económicas. Eso está sucediendo. ¿Cómo enfrentamos eso los hijos de Dios? ¿Qué respuestas tiene la iglesia ante esas circunstancias? ¿Cómo nosotros podemos ayudarle a otras personas que aún no conocen a Dios, que no se explican por qué pasa lo que está sucediendo? La iglesia debe tener respuestas. Los hijos de Dios deben saber qué Dios está haciendo y está hablando en este tiempo. ¿Qué dice Dios acerca de toda esta locura? ¿Qué dice Dios acerca de todo este caos? ¿Qué diría Dios de todo lo que acabamos de leer? Pongan orden, ¿verdad? Sería el llamado. Vuelvan al orden. Ordenen sus vidas, ordenen sus economías, ordenen su salud, ordenen sus casas, ordenen mi iglesia. Que no es nuestra iglesia, es la iglesia de Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Conforme a su palabra.
O sea, los gobiernos no tienen la capacidad de la respuesta. Los gobiernos están siendo rebasados en el aspecto de salud, en el aspecto económico, en el aspecto de organización social, en partidos políticos, etcétera. Está rebasado. No tienen capacidad de respuesta. Y la gente en esos niveles se sigue moviendo como si fuera un tiempo normal, como si no hubiera desorden, cuando ellos mismos son parte de ese desorden. Entonces requieren poner orden en todo. Así que es un tiempo para salir del caos y del desorden y volver a establecer el orden de Dios. Hallar dirección a nuestras vidas, hallar dirección a la economía, a las diferentes circunstancias y recuperar el sentido y propósito de nuestras vidas. Cuando hay caos y hay desorden, se pierde el sentido del propósito. ¿Para qué es la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tenemos hacia el futuro? ¿Qué circunstancias están aquí a mediano plazo? ¿Qué voy a hacer yo? Si hay caos, no tenemos capacidad de respuesta para decir qué voy a hacer a mediados de año, a finales de año, a los próximos 5 años. Así que Dios nos llama a poner orden, porque es los hijos de Dios quienes pueden brindar esperanza. ¿Quién le puede brindar esperanza al mundo? La iglesia. Es la iglesia quien, conociendo la voluntad de Dios, puede ofrecer esperanza al mundo. Pero tiene que estar alineada, tiene que estar en orden. La iglesia, decimos, es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza en el cuerpo de Cristo? Jesucristo mismo, ¿verdad? Así que, ¿dónde empieza a ponerse orden? En la cabeza. Entonces tenemos que ver qué dice la cabeza. El cuerpo no puede andar por su lado, no puede estar separado y andar haciendo cosas diferentes. El cuerpo tiene que saber qué piensa, qué dice, qué manda la cabeza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que por ahí empiezan las preguntas y empieza la reflexión de qué vamos a hacer como iglesia, como representante y embajadora del reino de Dios. Y el llamado es a establecer orden. Volvamos a los principios y establezcamos el orden en nuestra vida, en la familia, en la iglesia, en la nación, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Traer el orden del Hijo de Dios a cada una de las áreas de nuestra vida. Lo que se desordenó tiene que volver al orden. Dios creó un orden perfecto para la creación, incluyendo a la corona de su creación, que es el hombre, y lo puso para que gobernase. ¿Sí? Dios bendijo al hombre y dijo: fructifíquense, multiplíquense y señoreen. Todo esto es de ustedes. Yo lo creé para ustedes. ¿Qué hizo el hombre? Falló el hombre ante la voluntad de Dios. Generó el caos y el desorden y fue sacado del Edén, ¿verdad? Y desde entonces se viene padeciendo cíclicamente este desorden. Pero quiero llamar su atención a algo importante. La bendición que Dios dio desde un principio está presente. Él dijo: fructifiquen, multiplíquense y señoríen. Eso no ha cambiado. Todos y cada uno tenemos esa bendición, aún los que no forman parte en este momento del cuerpo de Cristo, de la iglesia. A todos los seres creados, Dios les da esta bendición. Todos tenemos la capacidad, la inteligencia de crear, de producir, de multiplicar, de señorear. ¿Cuál es entonces el problema? Que no conocemos la fuente, que no conocemos los principios, que no conocemos los valores, y entonces el hombre lo hace todo de manera egoísta. Y el que tiene más saliva come más pinole, ¿verdad? Dice el dicho. Y entonces unos pocos tienen mucho y unos muchos no tienen nada, o tienen muy poco. Pero este es el desorden del mundo. Este es el desorden de la humanidad caída, y no es el de la bendición de Dios. Vino Cristo hace 2000 años. Él vino a poner y a restaurar el orden. Dios mismo
en su Hijo encarnado, vino a restaurar y a poner el orden. Y en su tiempo, Él puso el orden, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, enseñando y discipulando a un grupo inicial de lo que iba a ser su iglesia y ofreciendo su vida misma en sacrificio para que todo volviera al orden, para que Dios el Padre encontrara una justificación, una razón para reconciliar, para perdonar y volver a comenzar, iniciar un nuevo comienzo, ¿sí? Bueno, Cristo hizo y cumplió su misión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién pone orden hoy? ¿A quién le corresponde poner el orden? A la iglesia. En el tiempo presente en la iglesia. Jesucristo ahora reina, Él está a la diestra del Padre y ha dejado a su iglesia para poner orden. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Pues alinearse primero a sí mismo, revisar los principios, los valores, el plan de Dios y entonces poder ofrecer esperanza, poder ofrecer dirección al mundo. En eso estamos. Dice la Escritura que todos, cada uno de nosotros somos edificadores. Todos estamos construyendo. Todos hemos estado construyendo. ¿Qué construimos? Primero una vida. Primero edificamos nuestra vida y después nos extendemos a edificar familias, matrimonios, negocios, relaciones, etc. Pero todos somos edificadores. ¿Tú qué eres? Tú eres un edificador, una edificadora. Tú eres un constructor, una constructora. ¿Cómo estás construyendo? Es la siguiente pregunta. Si yo soy un edificador, ¿cómo estoy construyendo? ¿Cómo he estado construyendo mi vida? ¿Cómo estoy construyendo mi economía? ¿Cómo estoy construyendo mi casa, mi familia? ¿Cómo estoy construyendo la iglesia? Dice la Escritura que tú y yo somos piedras vivas que formamos parte de un edificio que es la iglesia. Y estamos edificando esa iglesia, ¿verdad? Cristo nos edifica a cada uno de nosotros como templos en lo individual, pero también como piedras vivas para construir su iglesia. Así que vienen ahí las preguntas. ¿Cómo? Porque todos somos edificadores, pero no todos edificamos con sabiduría. Todos somos edificadores, pero pocos lo hacemos con sabiduría. Y por eso el mundo se encuentra como está. Dice el Salmo 127, versículos 1 y 2, un texto que todos conocemos también, o la mayoría lo hemos escuchado. Salmos 127, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si Dios no está presente en cómo construye esta vida, pues en vano lo estoy haciendo mal. Si Dios no está edificando la familia, el hogar, el matrimonio, lo estamos haciendo mal. Si Dios no está edificando su iglesia, pues estamos haciendo una obra humana, y esa obra humana se puede caer o puede tener una multitud de defectos, porque no es Él el que la está edificando. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, y entonces el Hades no prevalecerá. Y allí pondré yo orden y daré poder y daré autoridad para que lo que aten aquí en la tierra sea atado en el cielo, y lo que desaten aquí en la tierra sea desatado en el cielo. Es una autoridad y un poder tremendo. ¿Por qué no lo ejercemos? Falta de entendimiento en la revelación, falta de orden en nuestras vidas, falta de enseñanza por parte de la iglesia, falta de práctica para estar poniendo ese orden. La bendición no va a venir si no hay orden en nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestros hogares. La bendición ya está. La bendición fue dada desde un principio. Jesucristo la confirmó. Dice el libro de los Efesios que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, imaginémonos, tenemos sobre nosotros todas las bendiciones en el ámbito espiritual. ¿Qué está haciendo falta? Que las bajemos. ¿Por qué no las bajamos?
Pues por falta de entendimiento, por falta de fe, por falta de oro. Es decir, nos toca a los hijos de Dios tener el entendimiento, la revelación de esas bendiciones y entonces en su nombre hacerlas aterrizar, traerlas a existencia. Somos bendecidos, ¿sí? Yo soy un bendecido. Yo soy un bendecido. ¿Tú? Somos bendecidos de Dios. La bendición ya nos la dio. Nos la dio desde un principio, con capacidades, con talentos, ¿verdad? Y nos la ratificó justificándonos por medio de la fe. Por medio de la fe hemos sido justificados para que el orden de Dios y la autoridad de Dios podamos llevarla a existencia. ¿Me pueden entender? Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Dice, si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Es el versículo 1 del 127. Dice el versículo 2, de nada sirve que ustedes, ¿a quién está hablando? A nosotros. De nada sirve que ustedes madruguen y se acuesten muy tarde, si el pan que comen es pan de sufrimiento. Y el Señor da el sueño a los que Él ama. Él trae la calma, trae el descanso, el reposo en su tiempo oportuno. ¿Sí? Tenemos que ser buenos administradores del tiempo. Buenos administradores del tiempo, buenos administradores del dinero. ¿Verdad? Hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Y hay tiempo para buscar a Dios y tener relación con Él de manera constante. Entonces, si Él no está edificando nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestras casas, en vano lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo como lo hace el mundo, a su manera, en sus fuerzas, en desorden. Y aquí recordamos el texto principal que nos está guiando este año, Mateo 7, 24 al 27. Partiendo del principio que si Dios no edifica la casa, en vano se trabaja, entonces tenemos que volver al principio, tenemos que volver al orden. ¿Y qué dijo Jesús? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los ríos, vinieron las tempestades y pegaron contra aquella casa. Dice, pero no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero hubo otro constructor, otro edificador, dice, que edificó su casa sobre la arena. Y le llama un edificador insensato, porque construyó sobre la arena. Y entonces vinieron las tormentas, los ríos, las tempestades, y aquella casa fue derribada. Esto dice Mateo 7, 24 al 27, ¿verdad? ¿Qué sucede con las casas que están fundamentadas en la arena? Son derribadas, habla de caos. Viene el caos a sus vidas, porque no están sobre la roca. Y entonces hay que empezar desde cero. Hay que empezar a levantar. Lo que llama la atención y nos enseña esta parábola es que los dos hombres edificaron, ¿verdad? Los dos hombres construyeron. Los dos hombres empezaron desde abajo y levantaron una casa. La situación es que cuando tú ves una casa, no te das cuenta cómo empezaron a construirla, ¿verdad? ¿Alguien se da cuenta cómo construyeron esta casa? ¿Eh? Pero es que se nota que no está bien. Hay algunas pruebas por ahí. Dice, ¿cómo se construyó? A lo que voy es a que en apariencia no te vas a dar cuenta. La única manera de darse cuenta cómo se construyó es viendo el cimiento, ¿verdad? Pero como no lo vemos, no nos damos cuenta. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta si la casa estaba bien fundamentada? El día que vino el temblor, el día que vino la tormenta, el día que pegaron los ríos. Ese día vamos a saber si la casa estaba bien fundamentada. Si no estaba bien fundamentada, ¿qué va a pasar? Va a ser derribada. Si estaba bien fundamentada, no va a pasar nada, ¿verdad? Así vemos muchos cristianos. Nos vemos en apariencia todos somos cristianos,
Todos somos hijos de Dios. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo está tu fundamento? Porque aparentemente todos somos edificadores, todos estamos construyendo. ¿Pero lo estamos haciendo en nuestras fuerzas o lo estamos haciendo sobre la roca? Si es en nuestras fuerzas, si es en lo humano, si es a mi manera, es arena. Estamos haciéndolo sobre la arena. Estamos teniendo religión. Pero si lo estamos haciendo sobre la roca, entonces estamos construyendo un templo sólido. ¿Sí? Vamos entendiendo la reflexión a la que nos llama el Señor. Antes de la tormenta, no se podía descifrar la diferencia entre los dos edificadores. Fue la tormenta, fue la tempestad, fueron los ríos, fueron las pruebas las que revelaron cómo estaba el fundamento. Hoy Dios nos está diciendo, vamos a los principios, vamos a regresar al orden, revisen el fundamento. Comencemos por revisar el fundamento. Cuando Jesús enseñó esta parábola, es la parte final del Sermón del Monte, los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Si ustedes observan esos 3 capítulos, se van a dar cuenta que Jesús estableció una nueva ley, una ley superior a la ley de Moisés. Allí Jesús tocó el tema del matrimonio, del divorcio, de la economía, de las prioridades en la vida, etc. Hay muchísima enseñanza. El Sermón del Monte es la ley de Jesucristo. La ley de Jesucristo fundamentada en el amor y en la entrega. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo cuando enseñó este Sermón del Monte? Estaba mostrando el orden de Dios. Estaba volviendo a poner los cimientos, los principios. Se lo estaba diciendo al pueblo judío, pero lo estuvo diciendo para su iglesia todo este tiempo. Allí está. Y al final de ese sermón, que tiene que ver con el orden, con la ley, con las normas fundamentales de la vida en Cristo, dice él esas palabras: el que hace y oye, el que hace y oye, el que hace y oye, ¿qué? Todo lo que dijo antes. ¿Sí? El que oye y no hace, lo compara entonces a un hombre necio, a un hombre que solamente escuchó, pero no hizo. Así que la pregunta es, pues, ¿sobre qué está fundamentada tu vida? ¿Alguna vez ya has enfrentado circunstancias que revelaron el fundamento de tu vida? Porque para algunos no es esto nuevo, sino tenemos tiempo caminando en la vida cristiana y seguramente ya tuvimos alguna experiencia donde pudimos probar cómo estábamos fundamentados. Si nuestra fe en Cristo estaba sólida, pues sí, vinieron pruebas, vinieron dificultades, pero salimos adelante. Entonces hay una experiencia, hay una base de confianza. Entonces el mensaje de hoy no tiene por finalidad acusarnos o condenarnos delante de Dios, no, es una revisión, un examinarnos y un darnos cuenta de qué se requiere para caminar hacia adelante y poder ser un instrumento de confianza, de esperanza, de consuelo para otras personas. Mucha gente está necesitando hoy esta palabra de esperanza, esta palabra de vida, saber qué hacer, por dónde comienzo. Yo he estado trabajando con algunas personas y puedo ver matrimonios, familias en total caos y desorden, necesitando urgentemente ir a los principios, comenzar. ¿Comenzar por dónde? Porque haya luz, que llegue la luz del Evangelio a sus vidas, que venga la revelación y el entendimiento, que venga Cristo a morar en sus vidas para, comenzando a ordenar esta vida, poder pasar a ordenar mi matrimonio, mi familia, mi economía, mi salud, etc. Esto va a traer como consecuencia bendición. Donde hay desorden, no puede haber bendición, aunque ya Dios no la diga. Tú puedes estar asistiendo a la iglesia, leer, diezmar, pero si no hay orden en la vida, no vas a ver la bendición. Porque la bendición aplica
aterriza, se desarrolla donde hay orden. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así pues que escuchar atentamente la voz de Jesucristo y edificar sobre su palabra es lo que va a traer orden y bendición a nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que hay que estar trabajando este año. Y la palabra nos ha de ayudar a renovar nuestros pensamientos, a ordenarlos, a acomodar nuestras emociones, a hacer cambios de hábitos y de actitudes. Este orden es importante. ¿Dónde comienza Dios a trabajar en nosotros? En el interior. Dios trabaja desde dentro de cada uno de nosotros. Primero, oyendo. Nos llama a escuchar atentamente su voz. ¿Para qué? Para que se genere la fe por el Espíritu. Y entonces de ahí nos lleva a hacer cambios. Cambios en la manera de pensar. Si cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de ver las cosas, las circunstancias. Puedo entonces sí modificar mis hábitos y mis actitudes. En ese orden. Si yo comienzo a trabajar por mis hábitos, si comienzo a trabajar solamente en cuestiones de actitudes, de hacer cambios externos sin trabajar el interior, no va a tener resultado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde empieza todo? El interior. Trabajar conmigo mismo. Y después voy saliendo a las siguientes áreas. Por eso fracasan muchos planes y terapias y programas que hay de atención a la gente que está en desorden, en adicciones, en problemas, porque quieren cambiarles la conducta. Tú debes de dejar de hacer esto y esto y esto, y ahora debes hacer esto y esto y esto. Y pues mientras estás en la necesidad, a lo mejor lo comienzas a hacer. Pero si no hubo una regeneración, al rato otra vez el desorden está obrando en esas vidas. ¿Cuántas personas conocemos que han recaído en sus problemas de adicción después de haber estado ya sobrios? ¿Por qué? Porque cambiaron la conducta mientras tuvieron las ayudas, los apoyos, pero no cambiaron interiormente, no fueron transformados, no hubo un orden desde aquí, no se alinearon con Dios. Y entonces volvemos a caer, volvemos a tropezar. Así que la respuesta está en el Evangelio, que es la palabra viva, Jesucristo mismo, que es la luz, llamándonos al orden. Hoy estamos siendo llamados al orden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Comienza pues entonces Jesús mismo a restaurar, a poner orden, y hoy nos llama a nosotros la iglesia a que hagamos lo mismo, a poner orden en la creación y caminar en el pacto, en el nuevo pacto que ya Él ha hecho. Y así como nos llama a nosotros, también nos llama a extender el mensaje a otras personas. Decíamos que en este nivel de relaciones, la sociedad forma una parte importante. Mi vida, mi casa, mi iglesia, y como iglesia, hacia la sociedad, hacia la gente que está necesitando conocer este mensaje de orden, de salvación, de vida eterna, por medio de el Evangelio. Les decía que tenemos todos un llamado, pero hay diferencias en el llamado. ¿Cuántos han estado leyendo sistemáticamente Génesis? ¿Verdad? Ha sido una bendición estar caminando en ello. Quiero ahorita tomar como ilustración las vidas de Abraham, de Isaac, de Jacob. Acabamos de estar leyendo sobre esto, ¿verdad? Estamos terminando la historia de la vida de Jacob y vemos cómo Dios trabaja con cada uno de ellos. Lo que la palabra de Dios nos enseña allí en Génesis es cómo opera la gracia de Dios. Abraham, Isaac y Jacob no vivieron en el tiempo de la ley. No se rigieron por la ley. Y podemos ver entonces que cometieron muchos errores. ¿Sí? Abraham cometió errores, Sara cometió errores, Isaac cometió errores, Jacob cometió muchos errores. Pero los tres fueron llamados por Dios. ¿Qué prevaleció? La gracia. Si nosotros nos acordamos de lo que leímos, en ningún momento los condenó.
a ninguno lo condenó, a ninguno lo enjuició. ¿Qué hizo? Con su gracia cubrió sus faltas, cubrió sus errores para que se cumpliera su propósito. Entonces no son nuestras fallas, no son nuestras debilidades, hablando de nosotros hoy, lo que Dios está midiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está midiendo? Nuestra fe. Es nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En su palabra. Para caminar en su gracia. Si Él dice que ya me perdonó, ¿yo qué voy a decir? Soy un hijo de Dios perdonado. De todo. Y alguien que está perdonado no debe nada. No tiene culpa. Que se tropieza, que comete errores, que falla. Sí. Pero la gracia de Dios y la justicia de Cristo en mí me hace permanecer como hijo. Me hace caminar en la bendición de Él. ¿Sí? ¿Lo estoy dando a entender? Lo podemos ver en estos tres varones. El abuelo, el papá y el hijo. 3 generaciones. Estas 3 generaciones son figura y símbolo de generaciones de la iglesia. De cómo Dios trabaja con la iglesia dentro de la gracia. Para Israel hubo ley. Fue necesario que ellos caminaran bajo la ley. Pero esa ley vino y la cumplió Cristo. Por ti y por mí. Porque ninguno de nosotros podíamos cumplir la ley. Jamás un hombre pudo cumplir la ley. Entonces Jesucristo vino, cumplió la ley y nos extendió su gracia, su favor, su justicia, para que por la fe vivamos en el orden de Él. Él es la roca, Él es el fundamento. Y ahora, por su justicia, por su gracia, caminamos, operamos y podemos traer las bendiciones de Dios a nuestras vidas. ¿Sí? Estos 3 hombres tuvieron un llamado diferente. Quiero solamente mostrarles. ¿Cuál fue el llamado de Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo fue que lo llamó? Abraham, sal de tu tierra. ¿Cuál es el llamado? Sal de tu tierra, sal de tu familia y ve a la tierra que te mostraré. Dice, y creyó a Abraham, y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le contó? La fe. No cómo se comportara, no cómo se portara Abraham. La fe. Le creyó a Abraham, a Dios, y le fue contado por justicia. Fue establecido como justo delante de Dios. ¿Y qué hizo? Obedeció. Dejó su tierra, dejó su familia y fue hacia la tierra. Abraham murió y no logró tener en posesión esa tierra prometida. ¿Verdad? Pero en la tierra prometida nació Isaac. Ya Isaac nació en esa tierra. ¿Cuál fue el llamado a Isaac? Dice Génesis, en el versículo 26, capítulo 26, versículo 2, el llamado para Isaac fue: no desciendas a Egipto. Isaac nació en la tierra prometida, vivía junto a su papá. Abraham le heredó todo lo que él tenía. Él es el escogido para el linaje donde había de nacer el Redentor. Pero vino el hambre, vinieron las pruebas, vinieron situaciones complejas allí en la tierra prometida, e Isaac decidió ir a Egipto, igual que hizo su papá. ¿Qué significa ir a Egipto? Regresar al mundo, irse a meter al mundo, a las maneras del mundo, apartarse de lo que Dios dice y resolver a mi manera. Cuando ya iba en camino, Dios lo detuvo. Y ahí en el versículo 2 de Génesis 26 le dice: Isaac, no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra. Ese es el llamado a él. No desciendas, quédate en la tierra, permanece donde yo te he indicado. ¿Qué hizo Isaac? Le creyó a Dios
se quedó, permaneció, y dice la Escritura, y Dios lo prosperó. Él sembró en aquella tierra y cosechó al 100%. Eso es tremendo. En una tierra donde hay hambre, donde no hay lluvia, Él siembra y cosecha al 100%. ¿Qué dijo la gente que estaba alrededor de Él? Este es un bendito de Dios, ¿verdad? Mientras todos padecemos hambre, este hombre trabaja, siembra la tierra y cosecha, y mire, y le dio Dios, y se lo prosperó en todo. ¿Cometió errores Isaac? Sí. ¿Cuál fue uno de sus principales errores? Consentir a sus hijos, pero especialmente a uno, ¿verdad? Él escogió a Esaú y dejó que su esposa consintiera a Jacob. Y entonces los papás se dividieron, cada quien con su preferido. Solamente que Dios había dicho que Jacob es el que iba a heredar. Desde antes de que naciera, ya le había dicho Dios que Jacob iba a ser el bendecido, que él era el hijo de la promesa, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió? Que Isaac tenía preferencia por Esaú. Pues porque era un cazador, un hombre activo, dinámico, fuerte, lo que puede impresionar al mundo, un famoso, un político, un artista, ¿verdad? O sea, una imagen y una fuerza de las apariencias. E Isaac se fue con la vida. Pero Dios dijo, es Jacob. Y a pesar de sus errores, y a pesar de todo, Dios lo bendijo, lo prosperó y continuó en su obra. ¿Qué hace Jacob? Jacob, que es el nieto de Abraham, nació en la tierra prometida, pero quiere la bendición. Desde que nace, él anhela tener la bendición. ¿Estaba eso mal? No. Solamente que es en el tiempo de Dios, no es cuando yo quiera, ¿verdad? Y seguramente su mamá debió haberle dicho, pues Dios dijo que tú la vas a tener. Pero no hizo eso la mamá. Le dijo, yo escuché que tu papá quiere bendecir a Esaú. Entonces vamos a engañar a tu papá. Y entonces la bendición, ¿sí me doy cuenta? ¿Sí me estoy comunicando lo que estoy diciendo? La bendición estaba, ¿sí? Ya estaba la bendición. Pero no caminaron en fe. Ni su mamá ni Jacob esperaron en fe. Actuaron en sus fuerzas. Hubo consecuencias de eso. El engaño trajo consecuencias. Esaú quiso matar a Jacob y entonces Jacob tuvo que huir, ¿verdad? Y la mamá le dice, vete para que no pierdas la vida y pronto voy a mandar yo por ti para que regreses. Se fue Jacob 20 años. Su mamá jamás lo volvió a ver desde el día que lo vio partir. Jacob no volvió a ver a su mamá. ¿Hubo consecuencias? Sí. ¿Sí? ¿Cómo padeció Jacob allá? Tremendamente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál fue el llamado a Jacob? Ya les dije, 2 llamados. A Abraham, vete de tu tierra. A Isaac, no desciendas a Egipto, quédate. A Jacob, ¿cuál fue el llamado a Jacob? Vuelve a la tierra de tus padres. Vuelve a la tierra de tus padres. Yo te voy a hacer volver. Eso dice Génesis 31, versículo 3. Regresa a casa. Vuelve a los principios. Es tiempo de volver a los principios. Es tiempo de que la iglesia deje de trabajar en sus fuerzas. Es tiempo de que los hijos de Dios se alineen a las promesas, a la palabra de Dios y trabajen en el llamamiento que Dios tiene. Estas 3 personalidades que vivieron la gracia operó en ellos 3. La gracia operó en Abraham, la gracia operó en Isaac y la gracia operó en Jacob. Ninguno de ellos tenía méritos suficientes para ser el escogido de Dios, como hoy nosotros. Entonces, estos 3 personajes son figura de las generaciones de la iglesia. Hay generaciones de la iglesia hacia atrás en la historia a las que Dios le dijo, salgan, ¿sí?
Salgan de ese lugar donde están, salgan de la religión, vengan a la tierra que yo les voy a mostrar. Y muchos creyentes a lo largo de la historia caminaron en esa promesa, ¿verdad? Otros no. A otros creyentes en la historia, Dios les dijo, permanezcan. Tuvieron pruebas, tuvieron persecución, y Dios habló con ellos y dijo, no se vayan, no regresen al mundo, no regresen a la religión, permanezcan, ¿verdad? Otros se fueron, ya eran de Dios, pero no esperaron, y se fueron a hacer las cosas a su manera, e hicieron iglesias, construyeron movimientos y avivamientos, y etcétera, a su manera. Y hoy vienen las pruebas, viene el caos, y la iglesia no tiene respuestas a toda esa situación. ¿Qué dice Dios? Vuelvan a casa, vuelvan a los principios, vuelvan al orden. Hay que poner orden, hay que sanar, hay que restaurar, hay que volver a comenzar. Este es un tiempo de nuevos principios. La pregunta para nosotros es, ¿en dónde estamos? ¿Tú de qué generación eres? ¿Cuál es el llamado a ti? El llamado es, sal de tu tierra, deja tu familia y vete donde yo te voy a decir. O el llamado es, permanece. O el llamado es, regresa. Has estado lejos, has estado sufriendo, es tiempo de regresar a casa, es tiempo de volver a las promesas de Dios, es tiempo de volver a los comienzos, a los principios. ¿Dónde estamos? Es importante por eso el examinarnos. ¿Dónde estamos? Yo quiero decirte que de manera, esto no es en este 1, 2, 3, ¿verdad? Sino es de manera dinámica. Los tres llamados están operando hoy en nuestras circunstancias. Hay mucha gente que necesita salir del caos, necesita salir del desorden, necesita salir de la religión. Y Dios le está diciendo, sal de ahí, ven a conocer la vida en el Espíritu. Pero hay otros que están en la duda. ¿Sí estoy en la religión verdadera? ¿Sí está Dios conmigo? Y tiene la tentación de salirse, de irse a Egipto, de mejor hacer las cosas a su manera, de mejor ir a batallar a otro lugar, cambiar de iglesia hasta encontrar a ver dónde puedo sentirme bien. Y hay otros a los que el Señor les ha dicho, tú estás muy cansado, has trabajado mucho, has sufrido mucho, has batallado porque no has confiado totalmente en mí. Sabes que eres un bendecido, pero quieres hacer las cosas a tu manera y por eso estás sufriendo. Entonces hoy, regresa a casa, vuelve a los principios, ponte en orden, porque yo te voy a bendecir grandemente, como ya te lo prometí. Esa es la generación de Jacob. ¿Con cuál te identificas tú? Dios llama a su iglesia a volver a los principios, a los nuevos comienzos y poder ayudar. Vamos a ayudar a aquellos que están siendo llamados a salir. Hay muchos que necesitan salir. Por eso están en esclavitud, por eso están en desorden. Y hay muchos que necesitan ser apoyados para permanecer. Así que no te desesperes, estás en la bendición, eres un bendecido de Dios, eres una bendecida de Dios. Pero hay tiempos de prueba, hay tiempos en que tenemos que tener confianza en Dios. Y otros más que deben de regresar a casa. Muchos deben regresar a casa. Durante estos 2 años de pandemia, muchos se han ido. Son bendecidos, son de la familia de Dios, pero andan fuera, andan sufriendo, andan batallando. Y muchos se están exponiendo a cosas mayores, porque se salen de la cobertura. Hoy la iglesia está llamando a través de Dios a volver a casa. Vamos a estar de pie. Esto es lo que significa la palabra y la enseñanza que Dios nos está dando para este año. Volver al principio es volver a poner orden, recibir luz de parte de Dios.
y caminar en el llamado que Dios nos ha dado. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas, porque nos has bendecido, porque nos has revelado tu palabra, porque le has revelado a Jesucristo tu Hijo en cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por el llamado que hoy tenemos a volver a los principios, a volver al comienzo, a poner orden, Señor. Danos sabiduría e inteligencia, entendimiento a cada uno, Señor. Que cada uno tengamos la capacidad de examinarnos, de revisar y decidir en dónde es que hay que poner orden. Y determinarnos y comprometernos a hacerlo, a caminar en tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Padre, queremos ser fortalecidos en Jesucristo. Que sea por la fe en tu palabra que estemos sostenidos, Señor. Y que confirmemos que estamos en la roca. Estamos en la roca. Que Cristo es el centro, la roca fundamental de nuestras vidas. Y que no habrá tormenta, no habrá tempestad, no habrá pandemia, no habrá inflación, no habrá circunstancia que nos mueva de esa fortaleza en la fe, Señor. Sino que por medio de ti y por medio de la iglesia, el cuerpo en donde tú nos has establecido y fortalecidos en tu palabra, caminaremos y saldremos adelante, Señor. Que nuestra confianza esté totalmente puesta en ti y en tu palabra, porque estamos bajo un nuevo pacto, ese pacto de la gracia, Señor. Padre, que nos amas tanto, que nos has justificado, nos has santificado, limpiado, purificado a través de Jesucristo. Y hoy, Señor, estás llamando a crecer, a madurar, a expresar la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Por todo ello te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén.